Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Tenemos invitados especiales. Gracias a Dios. Exaltado sea tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Padre Santo, por tu misericordia, por tu poder, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu precioso nombre. Tu glorioso nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Mi alma, Señor, se regocija, pero también se angustia, Padre Santo, ante la severidad de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, líbrame, Señor, de tomar tu palabra por mi propia cuenta, Padre. Dame gracia, dame entendimiento para hablar. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida del remanente, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Aleluya, Señor. Paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Tenía una botella con agua, ¿no? Sí. Pero me desapareció. Paz de Cristo, amado remanente. Bueno, Marta, felicidades, hermano Marta. Doble felicidades por el día de ayer y por el día de hoy. Les bendecimos. El día de ayer también cumplió años mi hijo Emanuel. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por todo, hermanas. Damos gracias a Dios porque pues tenemos a Mestel aquí con nosotros. No tengo chamarra. No es que no haga frío. Hace frío, lo que pasa es que tenemos perdido el calentón. Dios te pague. Aleluya. Me da sed cuando termine de orar.
Aleluya. Esta canción nunca la he cantado aquí. Un día la escuché a una niña. La canta una hermana de Brasil. Se llama La bondad de Dios. Aleluya. Y también usted, hermana Marta. Saludos a Gregory. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto al anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser en cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está.
desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser en cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser en cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Está precioso ese canto. Aleluya, pan de Cristo, hermano. El día de ayer vimos, hermano, como el único digno de abrir, de ver el libro y de desatar sus sellos es Cristo, y Cristo los desata. Y vimos hasta los 4 sellos, que esos sellos son constantes, o sea, no pasan, siguen estando vigentes. Y hay uno que es el 5.º sello. Y vamos a ir ahí al 5.º sello, hermano. De hecho, hoy meditando en la palabra de Dios mientras fui al agua. Hoy fui al agua 2 veces, gloria a Dios. Hacía rato que no iba al agua 2 veces. Y hermanos, los 4 sellos, los 4 primeros sellos, están todavía funcionando, hermano. Sigue el caballo haciendo de las suyas el caballo blanco, que es la religión dominante. De hecho, lo último que va a ser destruido para la venida del Señor va a ser precisamente Babilonia. Pero no vamos a tocarlo ahorita, porque ya llegará el tiempo en que la tocaremos.
Y mirábamos precisamente cuando el capítulo, para recapitular un poco el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Ven? Es tan importante entender esto, hermano. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad solamente sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué hasta aquí? Hasta aquí, hermano. Hasta aquí fueron matados muchos hijos de Dios con espada. Y siguieron matándolos. El mismo apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Pero no con la espada, creo que con un hacha. A ver. Hicimos el análisis acerca del primer caballo, del segundo caballo, del tercer caballo. Este es el cuarto caballo y cómo se conjugan los 4 caballos para trabajar en el tiempo de la gracia. Es lo que Jesús desata los sellos, destapa los sellos. ¿Para qué? Para que nosotros los cristianos pudiéramos entender quién iba a dominar el mundo. Por eso Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo nada tiene en mí. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Jesús lo juzgó. Pero como decíamos, no lo encerró, no lo encadenó, lo dejó trabajar. A ver, fíjense bien. Ellos no tienen más que permiso de parte de Dios para actuar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita, ¿qué hace Jesús? Le quita al diablo el imperio de la muerte. Y Jesús, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Jesús. A partir de la resurrección de Jesús, ninguna persona muere sin la autorización de Jesús. ¿Hay alguien en casa? Por eso, si nosotros vamos al Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, en la revelación de Jesucristo, cuando Juan tiene una visión del Hijo del Hombre, y empieza a describir Juan cómo es Jesús. Y el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice enseguida, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces le da la orden de escribir el Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Paz de Cristo. Entonces, el que tiene la llave de la muerte y del Hades, por eso es que él está destapando los sellos. Él está autorizando. Entonces, aquí yo tengo que aprender algo. El Espíritu me enseña que el diablo no puede tocarnos a nosotros. Puede matarnos inclusive. Porque esta carne tiene que morir. Pero nuestras vidas, nuestras almas ya fueron compradas. Ya pertenecen, ya tienen un dueño.
esta carne como quiera tiene que morir. El problema es que nosotros no entendemos que esta carne no hereda. Y mientras nosotros no entendamos que esta carne no hereda, vamos a estar batallando con esta carne. Y vamos a tratar de que esta carne no se envejezca. Y vamos a tratar de que cuando lleguen estas cosas que aparecen aquí, vamos a tratar de que sean así. ¿Se imaginan el hermano Guadalupe con la piel así? Con los años que tiene. Van a decir qué vanidoso el hermano, ¿verdad? Lo bueno es que no hay hermanas vanidosas aquí. Más que el hermano Guadalupe vanidoso. Si nosotros entendiéramos, hermanos, que esta carne no hereda, no nos preocuparíamos tanto por la carne. Escuché un dicho, me pareció sensacional. Hay tantas personas que se preocupan más por la imagen, pero no se preocupan por sus pensamientos, por su mente. Se preocupan más por su apariencia que van a dar delante de las personas, pero nunca se preocupan por la limpieza de su mente, por la pureza de su corazón. Por eso cuando llegan unas hermanas y vienen otras, ay, mira, ay, qué bien se ve. Otras, las que la estiman, otras que no la estiman, ridícula. Paz y Cristo, ¿no? No es el cuerpo más que el vestido. No es la vida más que el alimento. Si nosotros entendiéramos, hermanos, no nos preocuparíamos realmente, porque tenemos que enfrentar la muerte. Tarde que temprano tenemos que enfrentarla. Y no es un paso que nos debe dar miedo. Es un paso, si nuestra fe está cimentada en Cristo, que nos debe de llenar de gozo. Yo recuerdo a mi mamá, que el Señor le habla y le dice, hija, en 7 días vengo por ti. Imagínate. ¿Tú crees que mi mamá estaba llorando y estaba triste porque se iba a morir? Le habló al pastor y le dijo que se iba a morir. Jesús dijo, mucho ignoráis sin conocer las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros no podemos ignorar las Escrituras. No podemos ignorar que Cristo está dentro de nosotros. Y si Él venció la muerte, nosotros también la vamos a vencer. Por eso, y el Hades le seguía. Por eso cuando viene el juicio ante el gran trono blanco, la muerte dio sus muertes. El Hades dio sus muertos, la tierra dio sus muertos, el mar dio sus muertos, y todos comparecieron ante el tribunal de Cristo, ya en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y los muertos fueron juzgados según sus obras. Por eso se le da potestad nada más sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿A quién? Al jinete del caballo blanco, al que se le da una corona. Se le asignó esta tarea y él tiene que cumplir esta tarea.
Y para nosotros quizás sea una injusticia. Y el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál altar, hermano? ¿Cuál altar? Si estaban delante del Cordero. Estaban en el trono. Todos, hermanos. Lo que está diciendo aquí Juan, todos los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, murieron en Cristo. Bebieron de la misma copa que Jesús les dijo a Juan y a Jacobo, ¿podréis beber de la copa que yo he de beber? Y Jesús les dijo, sí. Ellos dijeron, sí, de hecho ustedes la van a beber, pero más adelante. Esto que está aquí nos debe de alentar a nosotros. Cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál altar? El altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero. Y la sangre se filtraba y caía a unos recipientes abajo del altar. La vida de la carne en la sangre está. Las almas de los decapitados que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y no quiero generar polémicas, porque les puedo decir, a muchos les puedo mover el tapete. ¿Por qué? Pues no dicen que las almas están en el seno de Abraham. ¿Qué están haciendo debajo del altar? Abraham les dio permiso entonces para que vinieran abajo del altar a clamar delante del Cordero. No, hermano. Los conceptos que la palabra dice, de dónde van las almas y dónde están las almas, depende, hermano, del mensaje que Dios quiere dar. No para hacer un punto de partida para decir que no, se equivocaron aquellos, no, están equivocados. La Biblia no se contradice, hermano. Es el hombre en su interpretación privada el que contradice las cosas. Y quiere que todo el mundo piense como él. No, hermano, yo no soy teólogo. Pero lo que sí veo es que cuando abre el quinto sello, ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No está hablando de los perversos, de los pecadores, de los que están en el Hades. A ver, está hablando de los justos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivían en la palabra, porque practicaban la palabra, porque guardaban la palabra, y por lo tanto Jesús daba testimonio de ellos. Es no porque ellos daban testimonio de Jesús, era Jesús dando testimonio en ellos. Eso marca una diferencia total. Esas almas están bajo el altar. Están clamando a gran voz, o sea, están a grito abierto, hermano, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Panse Cristo, hermanos.
¿Cuántos justos hasta ese tiempo estaban muertos? ¿A quién veo yo aquí? Y quiero entender. A todos los profetas. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Quiénes están clamando justicia? Los profetas, hermano. Las almas de los profetas. Están clamando. Y nosotros tan felices en un templo. Y este es el mensaje para nosotros. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, el día de la ira de Dios, el día de la gran tribulación, el día de la venganza del Señor no ha llegado. ¿Por qué? Porque aún no han muerto el número de los consiervos y de los hermanos que también habían de ser muertos como ellos por causa de la palabra, por causa del testimonio que tenían. Díganme ustedes, ¿a quién matan porque predica el evangelio hoy aquí en México? Todavía en Afganistán, todavía en Irak, en Irán, todavía en China, todavía en Corea del Norte. Allí sí, hermano. Pero aquí, ¿qué clase de evangelio estaremos predicando? Que no producimos el efecto que producían estos hombres. Esto tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento en el capítulo 24. Dice, si ustedes ven todo lo que hemos visto, está al inicio del capítulo, las señales antes del fin, en el capítulo 24 de Mateo. El versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es el principio, hermano, de dolores. Este es el principio del fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Amén. Eso es lo que estamos empezando a ver nosotros ahora. Pero lo que sigue después de esto es lo que dice aquí el capítulo, el quinto sello. Versículo 9 del capítulo 24 dice, entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habíamos dicho que los 4 sellos
tenían vigencia desde ese entonces hasta hoy. También el quinto sello. Después de la muerte de Jesús, por ahí tengo un libro de las persecuciones de los cristianos. No han cesado las persecuciones, hermanos. No han cesado las muertes de todos los justos. Les recomiendo ese libro. No lo tengo aquí a la mano. Pásame el libro de el que está ahí, mira, mija, el de George Fox. Las persecuciones, los mártires. Este es el segundo. Ese, creo que es ese. ¿Sí es? Sí. Se llama El libro de los mártires. Vamos a ver al revés. De George Fox. John Fox. Aquí te das cuenta, hermano, de que la iglesia no ha cesado de matar a los que Dios ha levantado. Viene muy bien explicado. Este hombre hizo un trabajo excelente acerca de todo lo que ha pasado en cuanto a persecución. No sé si hay alguien que esté hablando de las persecuciones que hay en México, de cómo en los años 60 mucha gente moría por causa del Evangelio. Aquí en México, aquí en Sudamérica, aquí en Centroamérica, ahí en el Brasil todavía. Y ellos están clamando, sus almas están clamando. Quieren justicia y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Es increíble, hermano, lo que ha pasado. Dice, y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos. Dios tiene que tranquilizarlos, tiene que decirles que todo tiene un tiempo y todo está en el orden del tiempo. No son ustedes los únicos, faltan que se complete el número de los que han de ser muertos como ustedes. Sí. No queremos abrir los ojos a la realidad, hermana Marta. Pues si no se canta ahí el correo Nachito Mariscal. Entonces, Jesús los tiene que tranquilizar y decirles que descansen todavía un poco de tiempo. Se les dan vestiduras blancas. Acuérdese de esa palabra, vestiduras blancas, porque van a encontrarse más adelante en el versículo 7, en el capítulo 7, hay millones que tienen vestiduras blancas. Para que entienda por qué hay millones que tienen vestiduras blancas. Y tienen que esperar, pero ellos tienen su recompensa. Tienen su salvación asegurada, tienen vestiduras blancas, porque pagaron el precio en su propia sangre, como el Cordero. Llegaron y alcanzaron a la estatura y la medida del Cordero. Por eso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y la estatura del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, a ser capaces de entregar nuestras vidas por Cristo, así como Él la entregó por nosotros.
Ese es el quinto sello. Y aquí, hermanos, aquí entra, así como la semana 70 de Daniel, se cumple a las 62 semanas, se quita la vida del Mesías y luego vienen 7 semanas. Entonces, y la última semana de la semana 70 es la que está por concluir. Y ningún teólogo sabe explicar todos dicen que la semana 70 van a ser 7 años para que trabaje el anticristo. No, man. Hay dos bestias. Una bestia trabaja 3 años y medio y la otra bestia del anticristo trabaja 3 años y medio. Pero yo no sé por qué los teólogos dicen que así es. Bueno, no voy a discutir. Lo que yo entiendo es que son dos bestias, no es una bestia. Y la primera bestia le preparé el terreno a la segunda bestia. Como Dios envió 2 profetas. Envió a Juan, el profeta, para prepararle a Jesús, el profeta de Dios. Tres años y medio. Y nosotros tendremos 7 años para prepararle el camino al Señor para su regreso. Cosa que no podemos cumplir. Y en el transcurso de esta enseñanza, por los días, vamos a entender por qué Dios tiene que acortar los días. Porque si Él no acorta los días, ninguno de nosotros seríamos salvos. Es terrible esto, hermanos. Que Jesús le tenga que decir a los fariseos, a los judíos, no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si ustedes creyeron a Moisés, me creerían a mí, dijo Jesús, porque de mí escribió él. Aleluya. Amén, hermana. Dios es hermoso, Dios es maravillosamente bueno. Sabe librar de tentación al justo, al piadoso. ¿Hasta cuándo, hermanos? Ellos le preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. No juzgas. ¿Hasta cuándo? Hasta el toque de hasta el sexto sello. El sexto sello se va a abrir, se va a cumplir en el momento, hermano. En el momento de la venida del Señor. Ese sexto sello no ha sido desatado y no ha tenido cumplimiento. Así como la semana 70 que anuncian los teólogos, que dicen que van a ser 7 años para que trabaje el anticristo. El anticristo ha trabajado desde Jesús para acá, hermano.
Son 7 años donde se le da autoridad a la bestia. Ya no es poder, es autoridad. Y hace guerra contra los santos y los vence. Es tan importante entender que hay una generación que va a ser vencida y hay una generación que va a ser victoriosa. Que van a vencer al anticristo. ¿Por medio de qué? Por medio de ser como los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? ¿Oponiéndonos al sistema? Estaba escuchando a un politólogo hablar y analizar ¿cómo se llama? El primer discurso del presidente de Estados Unidos. Y está feliz de la vida. Y yo me quedaba asombrado. Dice, ¿cómo es posible que un hombre tan sabio esté feliz de la vida por el discurso de Trump? ¿Cómo es posible que los presidentes de las naciones se crean los más importantes? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que ellos mismos están controlados? Que el presidente de China está controlado por una entidad espiritual. El presidente de Rusia, el presidente de Corea, el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, están controlados por una entidad espiritual que van en las regiones celestes. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que las instituciones religiosas, todas las ¿cómo se llama? Las diferentes instituciones están controladas hasta este momento por entidades espirituales que no son Cristo? Se habla de la inteligencia artificial. ¿Y de dónde viene la inteligencia artificial, hermano? Se habla a los pastores de predicar con la inteligencia artificial. ¿Y los pastores creyendo? Porque les van a dar un sermón. Ellos ponen una palabra y les dan a glosar todo lo que tienen que decir. Y dónde hacer el énfasis. Y dónde hacer la voz. ¡Ya! Y dónde... Los demonios conduciendo la predicación del evangelio. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no creemos? ¿Cómo hacer un sermón? ¿Cómo influir sobre las masas? Todo con la inteligencia artificial. 40 bosquejos que van a impactar si tú los estudias. ¿Y el Espíritu Santo para qué se nos dio? Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. ¿Por qué nos rendimos ante la inteligencia artificial? ¿Por qué nos rendimos ante la inteligencia artificial? ¿Por qué nos rendimos ante el éxito? ¿Por qué nos rendimos ante el reconocimiento cuando dice es necesario?
Que se complete el número de tus consiervos y tus hermanos, que así murieron como ustedes por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Porque Cristo estaba con ellos y no eran dignos de estar en este planeta. Así había que sacarlos de este planeta. Y abriendo nuestro corazón a la inteligencia artificial para hacer estrategias, para alcanzar almas. Para producir mejoras en la iglesia, como si fuéramos una empresa. Todo está preparado para que se abra el sexto sello. Nosotros mismos lo estamos preparando. Nosotros mismos lo estamos propiciando en el deseo de competencia de unos con otros. ¿Hay alguien en casa? Voy a quedarme aquí, hermanos. Voy a hacer una pequeña introducción del sexto sello. Porque el sexto sello tiene su cumplimiento en la séptima trompeta. Tiene dos cumplimientos. El primero es en la séptima trompeta y el segundo es en la séptima copa de la ira. Yo no soy teólogo, pero un día me puse a hacer un estudio paralelo de las sellos, las trompetas y las copas. Aleluya. Gracias, Señor. Perdón, hermano. En esas ocasiones que el Espíritu te toma y dice, haz un estudio en paralelo. El primer sello, la primera trompeta, la primera copa de la ira, y los escribí. Agarré hojas y las pegué y fui escribiendo todos los versículos y los fui leyendo en paralelo. Y me di cuenta que el sexto sello corresponde, fíjese bien, a la séptima trompeta y corresponde a la séptima copa de la ira. El séptimo sello no corresponde a la séptima trompeta. Paz de Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al acontecimiento. El acontecimiento es... Mire cuando abrió el sexto sello, versículo 12, capítulo 6. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Paz de Cristo. Váyase al capítulo 24 de Mateo. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ven? Es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Eso acontece cuando se abre el sexto sello. Eso acontece en la venida del Señor, en las copas de la ira. Pero también acontece en la séptima trompeta, en el momento del arrebatamiento, en el momento de la resurrección, en el momento de juzgar a los vivos y a los muertos. Y como dice aquí Mateo, y las estrellas caerán del cielo,
Y dice aquí el versículo 13 del capítulo 6 de Apocalipsis, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No es el tiempo todavía del sexto sello, porque tienen que ocurrir, escucha, la primera trompeta, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta, y en la séptima es paralelo. Paz de Cristo. Capítulo 11, versículo 15, la séptima trompeta. Y el templo de Dios fue abierto, la séptima trompeta, es al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en la sexta trompeta hay 7 truenos. Y nadie lo sabe. Se van a desatar profecías. El león va a rugir. Que solamente se van a dar a conocer en ese tiempo. Y el versículo 19 dice acerca del terremoto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía y del templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. En la séptima trompeta es precisamente, ¿por qué, hermanos? Porque si vamos al capítulo 6, el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas de entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ya ven al Señor sentado en el trono después del terremoto. Pero para entender que se cumple también en la séptima copa de la ira, vamos a Apocalipsis 16:20. Aleluya. En el capítulo 16 están las copas de la ira. Y en el versículo 20 está la última. En el 17 está la última copa. Pero en el versículo 20 dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Amén. Y habla también del gran terremoto. El versículo 18, y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces vi el cielo abierto, viene el Señor bajando. Esto no lo aprendí en ningún libro. Esta es la confirmación de que los sellos se quedan en stand-by porque hay un clamor, las almas de los que han sido muertos. ¿Y quiénes son los que van a ser muertos? En el capítulo 12, hermanos, en el versículo 11, habla de cómo el diablo se lanza a perseguir a la descendencia de la mujer, que es la iglesia. ¿Sí? Pero aquí dice, el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué está diciendo el capítulo, el quinto sello?
Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el capítulo 6, versículo dice 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Vuelve a venir durante todo el tiempo los muertos por causa de la palabra y por causa del testimonio. Amén. Lo mismo va a acontecer ahora. Nosotros tendremos, si es necesario, que sellar con nuestras vidas la fe para poder enfrentar a la bestia y no adorar ni a su imagen. Así que vamos a hablar más a fondo de este sexto sello. Y apunte, tráigase su cuaderno. Así que es necesario entender para que se pueda cumplir lo que está escrito en el Apocalipsis de nosotros. He aquí la fe y la paciencia de los santos. Amén. Vamos pidiéndole a Dios gracia y sabiduría y que sea el nombre del Señor bendito. Y entonces vamos a ver cuándo es el momento del arrebatamiento. En cuándo es el tiempo de la resurrección. Muchos, hay un predicador que predicó, creo que se llama King Clement, que Trump es el anticristo, que va a firmar el pacto de paz. Hermano, hay muchas cosas. Usted puede escuchar muchas profecías. ¿Por qué las crees sin antes ir a la palabra? Si la Escritura dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Tiene usted la palabra profética más segura, a la cual es bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Aquí, para que se salgan las tinieblas de aquí de este corazón y alumbre aquí, el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. ¿Dónde está Cristo en ti? No lo dejes afuera. Deja que alumbre tus tinieblas. Deja que alumbre tu interior. Entonces verás. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Por qué esta enseñanza, hermana? Porque necesitamos conocer los tiempos. Necesitamos conocer el tiempo que estamos viviendo para no desesperarnos, porque se van a levantar muchos cristos y muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Bendiciones, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Felicidades, hermana.